Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Innovación Tecnopedagógica en EMS, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Doctora Sandra Saraí Dimas Márquez es doctora en Ciencias Sociales, docente en la Universidad Rosario Castellanos, dirige el Departamento de Pedagogía en la Dirección de Superación Académica de la UAM, forma parte del grupo de investigación sobre la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Maestra Tlanesi Abril Alvarado es maestra de la enseñanza de la historia, las ciencias sociales y la metodología de la investigación. En la maestría se especializó en el estudio de la conciencia histórica, la violencia, educación para la paz didáctica y práctica docente. Asimismo, se ha especializado en el estudio de teoría educativa. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus trabajos de avance terminal, que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que ellos terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de José Ramón Rojas Argüello, estudiante de segundo semestre, que presentará su trabajo titulado El nivel de incorporación del uso del teléfono celular como recurso didáctico a partir de la formación docente e infraestructura tecnológica de dos escuelas de enseñanza medio superior de la Ciudad de México y del Estado de México. Adelante, José. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, en este caso, bueno, mi nombre es José Ramón Rojas, soy estudiante de la maestría de Ambientes, Sistemas y Gestión Multimodal. En este caso, como lo mencionaron ya, mi tema de estudio en este caso es con el teléfono inteligente, utilizarlo como recurso didáctico a partir de lo que es la formación docente, comparando principalmente dos escuelas. Una estará ubicada en la Ciudad de México y la otra estará ubicada en el Estado de México. ¿Ok? Como observamos en pantalla, es un teléfono inteligente. Podemos determinar, por lo que podemos observar, que tiene lo que son aplicaciones, ¿ok? Aplicaciones instaladas. Y actualmente el teléfono inteligente no solamente sirve para realizar llamadas. En este caso está ampliando todas sus características que podemos estar utilizando. Por ejemplo, actualmente podría afirmar que todos los que estamos en esta sesión contamos con un teléfono inteligente. Quizás lo estén consultando en este momento, quizás esté en su bolsillo, al interior de una mochila, una bolsa, o inclusive esté sobre la mesa, ¿verdad?, de un escritorio cargándose. El teléfono inteligente es el medio de comunicación actualmente más extendido del mundo, superando otros medios. No solamente se usa actualmente para hacer y recibir llamadas, sino que está ampliando cada vez más sus perspectivas comunicativas, multimedia y ofimáticas. Y con base en esto podemos determinar que, según el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación en México, tenemos estas comparativas del 2019 y 2022, donde se puede determinar que hay mayor cantidad de usuarios utilizando un teléfono inteligente que una computadora. De hecho, en las encuestas que he realizado actualmente, utilizamos más el teléfono inteligente para consultar desde un correo electrónico, desde editar un documento,
E inclusive utilizamos más el teléfono inteligente que una tablet o una computadora. Ok, no podemos hablar de la educación sin uno de los de las situaciones a nivel mundial que marcaron a todos y en exclusivo a lo que es la educación, ¿no? Tenemos un antes de la pandemia, durante la pandemia y un después. En este caso, antes de la pandemia, lo que yo he aplicado de encuestas a los docentes, según esto, ellos, la mayoría, prohibía el teléfono inteligente dentro del salón de clases. ¿Qué pasa cuando sucede lo de la pandemia de COVID? Vino a ser una herramienta que vino un poco a contrarrestar toda esta brecha digital que había en los alumnos. Entonces, el teléfono inteligente lo estuvieron utilizando tanto eh, para sus sesiones a distancia, para hacer tareas, para entregar tareas, para hacer investigaciones, ¿no? Regresando a esta nueva normalidad, pues realmente volvemos a lo mismo. Hay esta división. Hay docentes que realmente lo siguen prohibiendo y hay docentes que ya lo están incorporando. Por tratarse de un objeto personal, la SEP no puede prohibir el uso del teléfono inteligente al interior de las escuelas. En este caso, tendría que haber un acuerdo entre lo que es el director y estas asociaciones de familia, de padres de familia, para prohibir su uso. Entonces, cada uno de los planteles pone sus reglas junto con estas asociaciones de padres de familia, pero un punto a destacar es que dentro de las aulas, generalmente quien toma esta decisión de prohibir o utilizar el celular son los docentes. El objetivo general de mi modelo de intervención es explorar cómo la incorporación del teléfono inteligente como recurso didáctico durante la clase presencial puede ayudar al docente a complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus alumnos de educación media superior. Y bueno, hay normativas tanto nacionales como internacionales donde nos dicen que pues se debe, ¿no?, de incluir las TICs en la educación, y en este caso en los alumnos de educación media superior, desde lo que son las agendas digitales para América Latina y el Caribe, desde la ONU y la UNESCO con su Agenda 2030, con la Educación 2030, son algunos de los documentos que menciona esto. La UNICEF en sus documentos de niños en un mundo digital, la Ley General de Educación en su artículo 84 y 86, y la OCDE en su documento Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la formación. Realmente está todo el sustento donde nos invitan a incorporar las TICs. ¿Pero qué se necesita para incorporar las TICs en la educación media superior? Realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca de cómo incorporar las TICs, pues se nos viene a la mente inmediatamente lo que es una sala de cómputo. ¿Ok? Según esto, en la estadística realizada, solamente a nivel nacional el 71% de las escuelas de educación media superior cuentan con un aula de cómputo. Y el 29% no cuenta con uno. De ese 71, solamente 1 de cada 4 escuelas argumenta tener computadoras suficientes y en funcionamiento para sus estudiantes. Las escuelas a nivel nacional con conexión a Internet solamente son el 15% de las escuelas que tienen conexión a Internet, pero aquí podemos observar que de este 30% donde no existe, en este caso el 30% de las escuelas en educación media superior no cuentan con servicio Internet, y ese 15% que cuenta, sí cuenta con el servicio, pero no para todos los alumnos. Entonces aquí tenemos todavía aún marcada mucho lo que es la brecha digital, aún en las escuelas, ¿no? Hablaremos aquí de brecha digital en las escuelas. Conexión a Internet, haciendo la comparación nuevamente, tanto de usuarios como de hogares de la ciudad y del Estado de México, también tenemos deficiencias, ¿no? En tanto los usuarios tenemos una diferencia del 5.8% de diferencia de la Ciudad de México con la del Estado de México, y en los hogares tenemos una diferencia todavía aún más marcada de 10.1 puntos porcentuales de diferencia. El tema, como lo acaban de mencionar, es el nivel de incorporación del uso del teléfono inteligente
como recurso didáctico. La idea es hacer este análisis comparativo de una escuela ubicada en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, y otra ubicada en el municipio de Catepec de Morelos. ¿Qué voy a realizar? Voy a realizar un estudio comparativo de 2 escuelas de media superior, una ubicada en el Estado de México, en el municipio de Catepec, y otra ubicada en la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Madero. La metodología seleccionada para el proyecto de investigación se llevará a cabo por medio del enfoque cualitativo, donde el grupo de docentes y alumnos serán objetos de estudio. El programa de intervención tendremos lo que son los análisis del contexto de cada una de las instituciones, nuestra formulación de objetivos, planificar nuestras actividades, realizar estas actividades programadas y la evaluación de nuestro programa. Nuestro programa de intervención principalmente vamos a utilizar lo que son técnicas de investigación de acción participativa. Las técnicas e instrumentos de investigación se llevan a cabo por las técnicas de entornos virtuales, por ejemplo, lectura y documentación, observación y participación, conversación y narración. Tendremos lo que son entrevistas con docentes y también realizaremos algunos cuestionarios o encuestas. Obstáculos a los que me he enfrentado, yo, por ejemplo, soy docente en esta escuela que está en el Estado de México. Realmente no se me dificultó poder llegar con mi director y decirle de qué se iba a tratar mi análisis. No tuve mayor obstáculo. Donde me estoy encontrando obstáculos es en encontrar una escuela en la Ciudad de México, como externo, llamémoslo así. Fui a un colegio de bachilleres. Tenemos 2 minutos para comenzar con conclusiones, por favor. Ok, sí. Realicé en un colegio de bachilleres, no me lo permitieron, en un CETIS tampoco me lo permitieron, y actualmente estoy esperando la respuesta de un CETIS donde ya ingresé la documentación. En este caso, quiero agradecer a lo que es mi directora de tesis, mi directora de trabajo terminal, perdón, la doctora Guadalupe Aurora Maldonado Berea, y mi comité asesor. Y bueno, en este caso, eso sería todo. Gracias, José. Agradecemos tu presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones con la doctora Sandra Saray, por favor. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, parece que ahí hay problemas con la cámara, no importa. Pues José Ramón, qué gusto saludarte ahora por acá. Y bueno, pues agradecer y felicitar tu participación porque, bueno, no es sencillo decir tanto en tan poco tiempo y creo que eso es algo muy loable para quienes nos tienen el gusto de presentar sus avances. Fíjate que, bueno, hay algunos comentarios que quisiera hacer en torno a tu trabajo. En principio de cuentas, sé que no hay réplica, más bien que te lleves esta pregunta. ¿Para qué hacer un estudio comparativo? Y no es que descarte la posibilidad de hacer un estudio comparativo, sino más bien revisar cuáles son las finalidades, cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances de hacer un estudio comparativo y justo responder o tener muy claro para qué. Si en términos a lo mejor de practicidad o en términos de producción del conocimiento es viable, adelante. E incluso ir echándote un clavado a la teoría comparada, en donde justamente tienes que definir cuáles son esos comparables, que haría bastante falta que ya tuvieras en mente o más o menos clarificados para realizar todo esto. Das un panorama muy interesante, bueno, sobre estos usos del teléfono, pero ahí me confundo un poco, porque los datos que ofreces, bueno, efectivamente son sobre el uso por parte de los y las estudiantes, y está bien tenerlo como referente, pero me parece que tu estudio se centra en la formación docente, es decir, que las y los docentes consideren el teléfono como parte de un recurso que permita mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y entonces a lo mejor el parámetro o el referente sería saber si hay estudios en donde se manifieste que el uso de teléfonos celulares por parte de los y las docentes en bachillerato tiene algunos elementos. Entonces, como redireccionar un poco tu foco de atención, porque me parece que es la población docente con la que estarás trabajando y no los estudiantes, para que no te desvíes. Es normal que cuando
abordamos estudios en donde hay un impacto para ambas poblaciones, pues podamos tener ahí como alguna situación, pero sí, mi sugerencia es que lo redirecciones. Y cuando hablo de estudios previos, pues me estoy refiriendo al uso del estado del arte, la utilidad del estado del arte para saber, bueno, qué onda con esta parte del mobile learning, que por ahí en tu trabajo, bueno, en el resumen, lo tienes como palabra clave, pero me parece que es un eje central que hay que abordar en términos teóricos y también en términos de resultados de otros estudios. Ahora, hay otra pregunta importante en tu trabajo. ¿Lo estás planteando? Bueno, vi que hay diferencias ya y eso es muy saludable, que hay diferencias entre el objetivo general que viene en tu resumen con el objetivo que nos estás presentando. Entonces, digo, hay diferencias, eso es saludable porque significa que estamos trabajando en ello. No obstante, como están planteados los dos objetivos, tanto el del resumen como lo que nos acabas de mostrar, me parece que tu trabajo no es un trabajo de intervención, sino es un trabajo en donde tú únicamente quieres explorar el uso del celular en apoyo a los estudiantes. Un trabajo de intervención requeriría de generar una propuesta en la cual hagas precisamente eso. Si quieres hacer lo segundo, entonces hay que reformular todo el trabajo, porque incluso en tus objetivos específicos que colocas en tu resumen, bueno, la primera observación es que te quedas en el verbo conocer. Sería importante que este verbo lo fuésemos complejizando un poquito más. Y todos tus verbos son conocer. Entonces, si vas a conocer, si vas a explorar, pues seguramente tus intenciones no son necesariamente de intervenir y no hay pecado en ello, sino hay que reformular o hay que cuidar como esta armonía entre cada uno de los elementos. Igual, planteas que tu estudio va a ser cualitativo, sin embargo, bueno, hay que clarificar también un poco cómo está este asunto. Nos hablas de dos instituciones. Al inicio te hacía una pregunta, ¿no? Cuestionarnos, pues, ¿por qué un estudio comparativo? Y es loable cualquiera de las dos respuestas, si es, o más bien, si se puede, no se puede. Un estudio comparativo es muy interesante, pero también hay que revisar la teoría comparada. Y entonces, ¿cuál es el contexto de ambos? Acá en el resumen, pues identifico que nos hablas un poquito de la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México y ahorita en el discurso nos hablabas de otra. El contexto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos analizando consumos culturales, porque estamos analizando consumos tecnológicos y entonces la suma de todo esto pues nos va a permitir precisamente estos dos elementos que deseas comparar ante el uso del celular como un recurso didáctico. Entonces, es muy importante que caractericemos y demos cuenta de estos dos escenarios. Bueno, creo que estás colocando, o bueno, estás colocando estos marcos normativos, que también me parece muy interesante, la regulación del uso, etcétera, pero, insisto, creo que hay que alimentar un poquito más el trabajo con estas visiones sobre estas tendencias en la tecnología educativa, particularmente en el mobile learning, que sería como un eje central, y que te clarifiques, uno, si tu estudio va a ser comparativo, sí, por qué, y brindar los elementos que justifiquen. Si tu estudio va a ser un estudio de intervención, entonces redireccionar el planteamiento que estás haciendo, porque ahora no se está planteando como un estudio o más bien como un proyecto que intervenga. E insisto, tampoco hay problema en ello, sino el problema es que estamos mezclando cosas que no necesariamente tenemos que mezclar. No olvides entonces focalizar que tu centro de atención son los docentes, no los estudiantes. Los estudiantes ofrecen parámetros, pero no son tu objeto propio de intervención o de estudio según la vía que elijas. Y no olvides, por favor, explotar al máximo tu estado del arte. Esas serían mis observaciones, José Ramón, y bueno, ya se estarán trabajando seguramente. Gracias, doctora. Doctora Sandra, agradecemos sus comentarios. Enseguida le pedimos su participación a la maestra Tlanecia Abril. La escuchamos, por favor.
Pues buenas tardes a todas y todos. José Ramón, pues antes que nada, felicidades por el trabajo, que es evidente en tu resumen. Supongo que el protocolo está ya muchísimo más pulido y que a lo largo de este tiempo que has estado en la maestría has desarrollado avances significativos. Me parece que concuerdo muchísimo con las observaciones de la doctora Sandra. Fueron básicamente las mismas observaciones que yo hice al resumen. Eh, Probablemente a mí me parece sustancial el hecho de que hayas tomado el uso del celular, ¿no? Algo que, como tú mismo mencionas en el planteamiento, puede ser visto como el demonio y lo peor del mundo para los docentes, o puede ser utilizado como un recurso más dentro del aula. Veo que hacia allá orientas tu atención. Efectivamente, creo que te debes enfocar en la mediación de los docentes, en cómo utilizar el smartphone o el teléfono celular de una manera más efectiva dentro del aula y no únicamente como pues para enviar archivos. Y sin afán de ser muy repetitiva, pues te comento que justo lo que yo noto es que esto no es una propuesta de intervención y que por lo mismo le hace falta justo la propuesta. ¿No? Noto que tu objetivo se va hacia la exploración, lo cual está muy bien, pero entonces no empata con la idea de una investigación cualitativa, ¿no? Sino que en todo caso tendrá que ser más bien cuantitativa. Yo te propongo o te sugeriría que trabajes una investigación más mixta, en el sentido de que no nada más nos des datos sobre pues cómo una escuela de la Ciudad de México o una escuela de la EPO utilice o no el recurso del celular, sino que más bien explores cómo es que se utilizan, ¿no? Porque te voy a dar, al menos desde mi propia experiencia como docente de media superior en una EPO, es que generalmente el celular es la transposición hacia el cuaderno o hacia el libro. ¿No? O sea, que el celular nada más sirve pues para que el estudiante baje el recurso y que de pronto haga 2 que 3 juegos o aplicaciones, pero la enseñanza sigue siendo tradicional. Entonces, yo creo que sería muy efectivo si a lo mejor te plantearas, si deseas continuar con la idea de intervención, eh, pues a lo mejor un taller, a lo mejor en las jornadas, por ejemplo, se puede plantear alguna hora con tus compañeros de la EPO o en la Ciudad de México donde tú decidas trabajarlo, o si decides seguir con la onda de la comparación, en ambas, en la que tú propongas cómo a través de un taller utilizar recursos del celular para salir de la enseñanza tradicional, ¿no? Porque, por ejemplo, un Kahoot puede ser muy entretenido de pronto la primera vez, pero cuando todos los docentes utilizan Kahoot, es básicamente hacer un cuestionario como tú y yo hicimos en el cuaderno. Entonces, creo que es importante lo que te dice la doctora, yo concuerdo totalmente. Considero que le hace falta sustento teórico de el impacto que tiene el uso de los celulares dentro de las aulas, ¿no? Que nos diga si ya se usa el celular, cómo ha cambiado esto dentro de la educación de los estudiantes o incluso cómo ha cambiado para que los docentes gestionen su forma de trabajo, ¿no? Y generar estrategias de mediación o de recomendación desde tu propia perspectiva y con base en el contexto en el que decides aplicarlo para que se trabajen de manera más efectiva estos medios. Sí, me gustaría incitarte a que no olvides que finalmente el celular es solo un medio, no es el fin. ¿No? Entonces, lo más importante no es que los estudiantes todos tengan celular y que mágicamente ya van a aprender, sino que es cómo utilizan el recurso para lograr el aprendizaje efectivo que al menos los docentes con los que tú trabajes deseen lograr para sus estudiantes, ¿no? Por eso es bien importante que efectivamente creo que este semestre determines si vas a comparar o no, si vas a trabajar con los docentes o con los estudiantes, que era algo que creo coincido en que no quedaba muy claro, pero que en esta presentación que nos diste a mí sí me parece que se inclina hacia el trabajo con los docentes. Y de ser así, que determines qué estrategias de mediación quieres que los docentes apliquen con sus estudiantes, ¿no? Creo que sobre todo por ahí va mi observación. Y pues lo que te decía la doctora sobre el estado del arte, pues yo
te profundizo hacia el marco teórico, que busques más elementos para juzgar críticamente el uso del celular. Porque noto que pues tú ya asumes que, bueno, los datos dicen que las escuelas no tienen internet, lo cual es un problema grave para el uso de un celular, ¿verdad? Por otro lado, que sabemos cuántos lo tienen, cuántos no lo tienen, pero se queda solo en la superficie. Si indagaras un poquito más en lo teórico sobre el impacto que tiene en el aprendizaje en sí mismo y en las estrategias que utilizan los docentes con este elemento que es el celular. Y pues bueno, creo que hasta ahí también me quedaría. Felicidades de nuevo, Ramón. Gracias, gracias. Agradecemos sus comentarios, maestra Tlanesi. A continuación, Ana Lilia Mejía Ferrer, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Implementación de un curso taller para mejorar el uso de TIC en CONALEP Chimalhuacán. Adelante, por favor, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Sí, es Ferreira, profesora. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, soy Ana Lilia Mejía Ferreira y mi propuesta de intervención es un curso taller a los estudiantes de la carrera técnica en informática de plantel CONALEP Chimalhuacán 107. Mi propósito es que ofrecer a mis estudiantes de tercer semestre, bueno, de sexto semestre, tercer año, del plantel, centrándose en la aplicación de Teams y sus herramientas de Office. Este taller se llevará a cabo de manera presencial, utilizando los laboratorios digitales y poder proporcionarle a los estudiantes un entorno práctico, donde puedan aprender y practicar el uso de estas herramientas, pues que ya están mencionadas en su perfil de egreso de estos estudiantes. Mi objetivo principal es implementar estrategia didáctica que promueve el desarrollo de competencias digitales dentro de los estudiantes CONALEP 107 y que puedan tener o les ayudará a tener la inserción en el mercado laboral al adquirir habilidades digital relevantes. Mis fundamentos teóricos, bueno, trabajé el uso de las TICs. Bueno, ¿qué es el TIC? En Microsoft Teams, que es una aplicación que ellos utilizan, una competencia digital y la capacitación en TIC. Esto es hacia los estudiantes. Cabe mencionar que este tipo de modelo de intervención se llevó a cabo un pequeño sondeo en los estudiantes durante la pandemia, cuando los chicos no sabían cómo utilizar esta herramienta que pues, el plantel les proporciona. Les dan un correo, les dan las proporciones de Teams y durante todo el correo de Office 365, pues tiene todas esas herramientas de manera gratuita, pero los chicos no las saben utilizar. No le dan como la importancia de saber en qué pueden posicionarse o cómo lo pueden trabajar. No solamente es el uso de las TICs para indagar información o copio y pego y imprimir, o sea, no, que le den su propio uso, pero que estas herramientas las tengan bien estudiadas o bien, ¿cómo se podría decir? Pues las pudieran adaptar a su medio inmediato. Mi tipo de intervención está seleccionado un curso taller, capacitación en el uso de las TIC. El modelo es apropiado, cambio del aprendizaje práctico teórico, desarrolla competencias digitales, facilitando la comprensión teórica como la aplicación de las herramientas en el TIC, bueno, las TIC, en un contexto educativo real. Mis componentes de este modelo de intervención sería la evaluación inicial de las necesidades, es decir, qué necesitan los estudiantes, cómo lo necesitan conocer y con base en qué. El diseño del curso taller, la implementación del curso taller, el monitoreo y la evaluación continua, estrategias de comunicación y acuerdos dentro de la comunidad educativa. Mis procedimientos o las fases de la estrategia o técnica que voy a trabajar sería el primero, la fase de preparación. Se realizó un diagnóstico inicial para preparar todos los recursos necesarios para el curso taller. Mis actividades, pues bueno, aplicación de encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes para identificar las necesidades y competencias actuales en TIC.
la evaluación de la infraestructura tecnológica que existe, incluyendo la conectividad del Internet y la disponibilidad de los dispositivos que existen en el plantel. El diseño del programa de capacitación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el desarrollo del contenido del curso taller con módulos específicos sobre Microsoft Teams y herramientas de Office. Creación de materiales didácticos como presentaciones electrónicas, videos tutoriales y manuales. La segunda fase sería ejecutar el curso taller y proporcionar un soporte continuo a los participantes. Una organización de manera presencial y en línea en el uso de Microsoft Teams y las herramientas de Office. Impartición de sesiones prácticas donde los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en situaciones simuladas. Monitoreo y evaluación del progreso, asesorías y soporte técnico por medio de algunos profesores y una servidora. Mi fase 3 de consolidación sería, mi objetivo es analizar los resultados obtenidos y realizar ajustes necesarios y planificar acciones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la revisión de las evaluaciones y todo lo que hemos trabajado durante las fases de implementación y pues qué hemos logrado, qué han aprendido estos estudiantes, si tienen la competencia ya adquirida o qué es lo que nos hace falta para que estos chicos de sexto semestre egresen de manera buena, por así decirlo, con todas las herramientas, con todas las competencias necesarias y puedan tener como ese título que tienen como ellos como técnicos en informática, que es poder generar archivos de manera correcta, generar oficios, poder tener una página web, pero para tener una página web, pues primero tienen que aprender a utilizar las aplicaciones básicas de Microsoft, porque constantemente ellos pueden estar en capacitaciones dentro de su carrera como técnico. A partir del segundo semestre, ellos ya llevan asignaturas enfocadas a su perfil de egreso. También, pues bueno, ajustes y mejoras, modificación de contenidos, si es que se va trabajando de manera constante, pues podemos fortalecer esa debilidad que se tiene dentro del plantel. También dice analizar los resultados, ajustes y mejoras de planificación futuras. En este enfoque es garantizar una implementación ordenada y efectiva del curso taller, asegurando que los estudiantes y docentes del plantel CONALEP Chimalhuacán adquieran las habilidades necesarias para el uso eficiente de las TIC en su educación y el desarrollo profesional. Aquí puse los docentes porque son aquellos que nos van a apoyar a poder dirigir este curso taller. Algunas conclusiones provisorias sería que se espera que el curso taller aumente significativamente el acceso y la competencia en el uso de las TIC en los estudiantes, mejorando así su experiencia educativa y la preparación profesional. Se anticipa una mayor integración de las TIC por medio de las clases por parte de los profesores, lo cual nos va a ayudar a contribuir en el entorno del aprendizaje más dinámico y efectivo. A lo mejor que las tareas las envíen por correo y que sean por Word en la nube y eso podamos trabajar como de manera constante. Y pues bueno, eso nos podría ayudar demasiado dentro del plantel. Tengo mi bibliografía y pues bueno, eso sería todo de mi proyecto de intervención. Agradecemos tu presentación, Ana Lilia, y vamos ahora sí con la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos, maestra Abril, por favor, la escuchamos. Ana Lilia, pues bueno, nuevamente también para ti, pues felicidades. Sé que se requiere luego mucho valor estar presentando estos avances frente a todos tus compañeros y compañeras y nosotras como comentaristas. Pues me quedan muchas cosas más claras después de tu presentación, más que en el resumen, porque en el resumen me brincaba justo razones como, por ejemplo, por qué Teams. De pronto creo que es una de las herramientas que ven desuso
No así la ofimática, ¿no? De Microsoft. Y pues bueno, en ese momento me hacía falta como los argumentos, ¿no? Decía, bueno, pero ¿por qué esta herramienta y no otras? Como que hacía falta aclarar cuál es el objetivo de utilizar específicamente esta. También creo que no quedaba, al menos desde mi perspectiva, no quedaba muy claro por qué era tan importante que trabajaran esto. Me queda, por supuesto, muy claro que todos debemos dominar estas herramientas básicas. No obstante, ahorita que explicaste, pues que son de sexto semestre, que ese es su formación, pues bueno, creo que empieza a quedar más claro algunos aspectos. No obstante, yo creo que si bien está muy delimitado y tienes muy claro cuál es el enfoque de tu intervención, sí creo que debes analizar críticamente el uso de estas herramientas. Te lo comento porque al menos en mi experiencia trabajando en zonas marginales, sí es muy complejo para los estudiantes trabajar con Microsoft. Yo quiero asumir que tu escuela tiene pues que tiene el permiso o la licencia y que lo pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Porque de otra manera, a mí sí me ha pasado que he tenido que cambiar básicamente a OneDrive para poderlo utilizar en línea o a los documentos de Google Drive para poderlos trabajar con ellos, derivado de que pues sí, no tienen el acceso y se ven obligados, de repente hasta los papás te dicen, ¿no? Que tienen que estar haciendo piratería para poder trabajar con estas herramientas. Entonces, pues bueno, a lo mejor darle apertura a poder en tu taller trabajar los símiles, ¿no? O sea, si van a trabajar a lo mejor en Office, pues a ver cómo se trabaja también con otras herramientas. Tampoco sé la duración de tu taller, ¿no? Si es mucho más extenso, pues bueno, sí los podrías incluir. Igual si tiene que ver con tu objetivo, si logra tu objetivo, si no, igual lo puedes descartar. Sí te invito a que utilices herramientas que sean más amigables, al menos en la experiencia de mis estudiantes, creo que Teams es la que menos es amigable para el trabajo de los estudiantes. Entonces sí creo que, no sé, probablemente sea el que tienen más facilidad en el contexto donde tú estás. Si no, pues es posible que trabajen en otra herramienta, ¿no? Sin embargo, pues yo veo bastante bien delimitado, solamente igual que le dije a Ramón, pues te invito a que seas muy crítica con el uso de estas herramientas, ¿no? Porque finalmente no llegan al acceso de todos y no es como que las vayan a aplicar o las tengan a la mano, ¿no? Entonces, hay estudiantes, y supongo que también es tu caso, que luego no tienen ni siquiera computadora o que en su smartphone tampoco tienen acceso a estas herramientas y entonces, pues, sería complejo o debes de tenerlo en cuenta en el momento de la aplicación, que por lo que veo tú ya tienes como un diagnóstico, ya nada más faltaría, pues, utilizar esos resultados de tu diagnóstico para entonces tener muy en cuenta en la modificación de la planeación de tu taller. Y pues creo que es únicamente las observaciones que tengo. Le agradecemos, maestra. Enseguida escuchamos a la doctora Sandra, por favor. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues de igual manera, como lo comenta la maestra Abril, pues las felicitaciones por animarse justo a presentar todo esto. Creo que eso es una parte que se reconoce y que desde luego pues pone en movilización de en nuestras distintas habilidades. Bien, Ana Lilia, pues fíjate que igual con lo que ya te comenta la maestra Abril, yo coincido mucho sobre todo en esta parte que señala, finalmente, pues, ¿por qué Teams, no? Y tienes una razón de peso, solamente que no es como, en este caso, tan evidente. A lo mejor dentro de este diagnóstico que haces, también aprovecha para justificar por qué Teams, que de hecho, hay algo que pusiste en tus conclusiones provisorias que me llamó mucho la atención, que creo que podemos potenciar al máximo, cuando dices que se espera que este curso aumente significativamente el acceso y la competencia en el uso de las TIC entre los estudiantes. Y creo que esta es una de las partes más importantes de tu trabajo que justo permitiría como abrazar esta propuesta.
De lo contrario, quedaría, pienso, no lo sé, a lo mejor es una impresión inmediata la que tengo, pero pienso que a lo mejor se podría desdibujar y decir, solo nos va a enseñar o solo nos va a formar en el uso de Teams, ¿no? Cuando en realidad la propuesta es otra, y creo que eso puede complejizar todavía más este curso taller que tienes planeado para que entonces sea más ambicioso y no se quede tan corto. Creo que eso era lo que quería decir, que hagas más ambiciosa la propuesta y no la dejes tan corta, sobre todo uno por el nivel educativo en el que está, y además creo que aquí hace falta que coloquemos un poquito más de contexto para hablar de lo que significa la educación media superior y cómo la educación media superior también tiene determinados perfiles, también tiene determinadas aspiraciones, y entonces cómo este curso taller pues estaría fortaleciendo ese perfil de la persona egresada. Y más cuando hablamos de un CONALEP en donde la educación o la finalidad es todavía una formación más técnica. Entonces, creo que en ese sentido valdría la pena que contextualices ahora desde la educación media superior, que creo que ahí te vas a encontrar muchos elementos que, uno, van a justificar tu trabajo y también van a ayudar a delinear ese planteamiento de la problemática. Si bien ya tienes un diagnóstico, ahora vale la pena echar una miradita un poquito más afuera, en donde analicemos, bueno, cuáles son estas intenciones del bachillerato y particularmente de un bachillerato que te forma en la parte técnica. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, bueno, pusiste un objetivo en tu resumen y otro en la presentación. Esto es normal porque efectivamente nuestros trabajos van avanzando. Entonces, lo que pusiste en tu presentación dista un poco me parece, de la propuesta que tienes, porque tú hablas de implementar una estrategia didáctica, pero en toda la disertación o en toda la presentación nos hablaste de implementar un curso taller. Y creo que ahí tenemos que comenzar a diferenciar en términos semánticos. Una estrategia didáctica no es sinónimo de un curso taller. Entonces, aguas ahí para que entonces vayamos generando armonía en lo que estás planteando. En el documento escrito, en el resumen, también colocas algunos objetivos específicos que ahí me llamó mucho la atención y te invito a que los revises con lupa y con mucho cuidado, porque dice que los objetivos específicos incluyen mejorar la conectividad dentro de las instalaciones del CONALEP. Algo que nos pasa cuando estamos haciendo estos estudios y lo ponemos por escrito o lo manifestamos de manera oral, es que todo aquello que decimos o escribimos pues puede ser usado en nuestra contra. Entonces, pues a lo mejor yo te diría, o sea que con ese taller vamos a mejorar la conectividad. Esto significa que va a haber una intervención también en las redes y conexiones. Me parece que no va por ahí. Entonces, hay que cuidar como estos compromisos que asumimos cuando establecemos objetivos que queremos lograr. Cuidado entonces, porque tu objetivo específico para nada impactaría en la mejora de la conectividad dentro de las instalaciones del CONALEP, porque no va por ahí el asunto. No vas a intervenir en la infraestructura ni en las redes, etcétera. Entonces, ten ahí mucha precaución. Ahora, otro elemento también creo que podemos ir puliendo es esto que colocabas al inicio. Decías, bueno, ponías algo así como marco teórico, referentes teóricos, algo así lo pusiste en tus diapositivas, y decías, bueno, defino qué es Teams, defino qué son herramientas Office, pero eso no es un marco teórico. Ahí estaría como definiendo mis palabras clave o definiendo estos elementos, pero cuando hablemos de teoría hay que tener cuidado, y entonces si tu propuesta es una intervención educativa, pues a lo mejor desde dónde estás sustentando este curso taller, desde qué teorías pedagógicas estaría sustentando este curso taller, y entonces ahí ya hablaremos de marcos teóricos, más no así fundamentos teóricos, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado, sobre todo, pues, cómo vamos a estar nominando. Cuando hablas también de modelo de intervención, yo más bien veo como una serie de elementos de paso 1, paso 2. Entonces, pensar si en la cuestión exactamente antes, un modelo
pues es un asunto algo predeterminado, algo que proponen algunos autores, autoras, y entonces que te va ayudando al de curso. Entonces, hay que revisar desde dónde estaríamos partiendo de este modelo de intervención. Justo aquí tengo anotado justificar porque Teams Office, obviamente sé que eso viene después, pero si estamos como anunciando ya el curso taller, a lo mejor ofrecer unas primeras pinceladas de lo que implica la propuesta en sí misma, ¿no? ¿Cuál sería la duración, estas condiciones operativas? Que decías, bueno, va a ser presencial, pero a lo mejor un posible temario, cuáles serían estas estrategias didácticas, y entonces aquí de fondo, pues se podría comenzar a visibilizar estos enfoques teórico-pedagógicos que estarías empleando. Y la misma recomendación que en la anterior, mucho ojo con los estudios previos. ¿Qué otros autores, autoras han hablado al respecto, pero ya en términos de una investigación o intervención culminar? Me refiero entonces a proyectos de intervención, a artículos, reportes de investigaciones hechas, artículos, en donde entonces tú puedas ofrecer este estado del arte y digas, a ver, es necesaria e indispensable, ya que en el estudio que se hizo en tal escenario se incorporó esto y esto, tuvieron estos resultados, y entonces estos estudios previos o estudios ya hechos similares a lo que tú propones van a cobijar y le van a dar mucho más fuerza a tu trabajo. Entonces, no olvidar esta parte teórica, también esta parte operativa, y sobre todo ir justificando mucho pues por qué Teams y no otro, desde un sentido como más fortalecido. Y obviamente contextualizar la educación media superior, que se convierte en un foco de análisis bastante interesante. Eso sería todo de mi parte, Ana Lilia. Ok, muchas gracias, profesora. Agradecemos sus comentarios y vamos a seguir ahora con la estudiante Yanin Daitriz Santa Ana del Conde Juárez, que es estudiante de segundo semestre. Presentará su trabajo titulado Uso de un simulador virtual para la enseñanza de física a nivel superior. Adelante, por favor. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir. Ya, ahí ya se ve. ¿Ya se ve, doctora? Ya se ve. Bueno, buenas tardes. Soy la estudiante de posgrado en segundo semestre. Mi intervención es uso de un simulador virtual para la enseñanza de física a nivel medio superior. Nosotros, a lo largo de mi vida en este plantel, llevo 20 años trabajando en él como docente. Ahora soy la coordinadora de la Academia de Ciencias Experimentales. Y a lo largo de este tiempo me di cuenta que no existe precisamente un laboratorio para impartir estas clases. Por lo tanto, mi intervención va a ser mesosistémica debido a que, pues, va a ser en una institución educativa ya muy bien establecida, y pues obviamente cuyo centro escolar es la institución educativa de nivel medio superior, CONALEP. Ahora, su campo educativo. Disculpa, Jenny. ¿Mande usted? No sé si Dígame. soy la única, pero solo vemos tu portada. No sé si ya estás presentando, porque solo Ya lo estoy presentando. no se ve, solo lo que estamos viendo es la portada, pero no estamos viendo la información. Así es. Ay, déjeme ver. Es que ya lo estoy presentando, no sé si ya se ve la. No, la es que otra. estás en Paint, compañera. Campo laboral probablemente no sea. Paint. Ajá, estás ¿No? en Paint. Sí, bueno, aquí se proyecta nada más en Paint. Cierra la presentación y vuelve a abrir. Ajá.
Seguramente abriste la ventana incorrecta. Posiblemente, déjeme. A ver, voy a volver a compartir. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Lo ven? bajo las mismas condiciones Sí, ¿Ya lo ven? que se sí se ve. Ahora te pido que por favor ponga exactamente. son las que van A ver, ¿sí se ve? ¿Ya cambió la diapositiva? Sí. Gracias. Bueno, entonces como estaba empezando, pues voy a usar un simulador virtual para la enseñanza de física en el nivel medio superior. Estaba yo comentando que a lo largo de mi estadía aquí en este plantel he notado que no existía un laboratorio virtual para, o más que nada un laboratorio físico para enseñar las ciencias experimentales. Por lo tanto, pues esta intervención es mesosistémica porque pues la voy a implementar en una institución educativa. Perdón, seguimos viendo únicamente la portada, o sea, es decir, no avanzan ya, exactamente, tus diapositivas. Gracias. ¿No avanzan? Es que no entiendo qué pasa si Es que no si está sí. no está en modo, no está en modo completo, y si la dejas en no modo completo, nada más nos quedamos con la primera diapositiva. Es que ya estoy compartiendo en modo completo. A ver. A lo que se refiere la profesora es que cuando presentas, pone ahí presentar para que se pueda abrir completamente tu diapositiva y no se vean como diapositivas como cuando las estás editando. O sea, es que aquí me aparece, elige qué quieres compartir el MET. Me dice pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Escojo, yo estoy seleccionando toda la pantalla. ¿Eso es correcto? Sí, es Puedes poner, correcto. ajá. Lo que tenemos que hacer ahora desde tu presentación es que abras, creo que es Paint, es PowerPoint, ¿verdad? Es que Así abras es. tu presentación completa, porque una cosa es la presentación que tú abras y otra cosa es cómo la vas a presentar desde Meet. No sé si así ya se ve toda completa. ¿Ya se ve? Ya no estás presentando. Es que sí, dice aquí que sí. Le pongo seleccionar pestaña. Ah, Y ya está. pero es que esa no es pestaña. Ese es me parece que Ya le es. puse toda la pantalla. Ahora sí ya nada más abre donde está tu presentación y ponle ahí, ándale, ya quedó. Ya se vio todo. Ya está bien. Ya, ahora sí, gracias. Bueno, entonces estábamos que es un mesosistémico porque es obviamente en una institución educativa. El cambio obviamente educativo es formal, precisamente porque es en un CONALEP y es el CONALEP Santa Fe. Ahora bien, tenemos también que va a ser de desarrollo porque se va a implementar lo que es el laboratorio virtual y van a haber muchas estrategias que se van a intervenir ahí, que de hecho ya se están presentando, ya las presenté en este semestre y ya estoy obteniendo resultados. Este modelo de intervención pues es el modelo de programas. Y pues en la institución educativa donde voy a implementarlo, pues es en la alcaldía Coajimalpa de Morelos, que es el CONALEP Plantel Santa Fe, es nivel bachillerato. Obviamente la población de estudio que tengo es de 140 estudiantes de nivel de quinto y de cuarto semestre. Y además, esto me ayuda a plantear mi siguiente objetivo general, que es demostrar que el uso del laboratorio virtual en un plantel Santa Fe, pues facilita la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física, No sé si soy yo, no se escucha. no sé, Yo sí Sí, sí se escucho bien. escucha. Sí, sí se escucha. ok, proponiéndolo para uso de forma permanente con la generación de una red de conocimiento mediante las plataformas Teams institucional, pero aquí sí quiero mencionar por qué Teams,
porque es la plataforma que nos da la institución de nivel gratuita y además que todos los estudiantes la usan, pero yo no necesariamente uso Teams para comunicarme con mis estudiantes para generar una red académica o una red de conocimiento, sino más que nada también uso YouTube, porque tengo un canal de YouTube donde ahí subo los videos de donde implemento estrategias o doy tutoriales para cómo usar la plataforma de PET, que es el laboratorio virtual. Aquí tienen, como ustedes pueden ver, el canal de YouTube. Y este objetivo general busca que el estudiante, mediante esta plataforma de PET, ellos entren al simulador usando los simuladores o las prácticas físicas que uno detecta para que el estudiante pueda adquirir o ver el fenómeno físico que en un laboratorio físico sí lo verías, pero como no tenemos, pues usamos el laboratorio virtual. Posteriormente, pues el objetivo específico pues sería medir en un 80% el nivel de conocimientos adquiridos con el simulador y sin el simulador. Como ustedes pueden ver en estas listas de este semestre, pues se observa aquí generalmente que pues los alumnos, las calificaciones son más altas que cuando no usamos el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces sí está funcionando la estrategia de intervención. Y también medir el nivel de participación de los estudiantes en un 90% de este simulado, o lo cual yo me di cuenta que cuando les dije, ¿saben qué? Traigan su celular, laptop, etcétera. Yo pensé que nada más iban a traer su celular, pero no, hasta trajeron su laptop para ellos usar aquí el laboratorio virtual, como lo pueden ver aquí. Ellos ya lo están usando. Posteriormente, pues, ¿cuáles son las planificaciones de las actividades que van a realizar? Aquí una servidora, pues, estoy presentando de manera detallada lo que tienen que hacer ellos en el simulador, como el estudio de este tipo de movimientos, retiro uniforme, energía, tiro parabólico, etcétera. Aquí tenemos una montaña rusa donde se estudian varios movimientos, pero ellos tienen que pasar esto. Como ellos no lo tienen en el laboratorio o no hay, de hecho, pues ellos, en vez de estar haciendo la maqueta o el dispositivo experimental, ellos lo implementan en su simulador y ya con eso ellos empiezan a realizar las prácticas. De aquí, obviamente, yo voy a explicarles o les expliqué cómo se funciona el simulador, las partes que tiene, las ecuaciones, la parte teórica para que fundamenten lo que están haciendo de manera experimental. Posteriormente, pues se usa precisamente la plataforma Teams para subir ahí los videos de YouTube, los tutoriales, anuncios, etcétera. Pero también tenemos el canal de YouTube para que ellos puedan ver los tutoriales que yo subo en este canal. Y en las prácticas, como no tenemos laboratorio, pues obviamente en el salón de clase, como ustedes lo pueden observar, todos están usando su celular de manera individual para que ellos puedan implementar ahí o puedan usar el laboratorio y hacer las prácticas que uno les deja con base en la teoría que ya vimos previamente, y después ya de manera conjunta en equipos, ellos ya de una vez que ya implementaron o que ya usaron su simulador de manera individual, ya en equipos, comparten lo aprendido para poder generar ¿qué? Pues su intervención o su práctica o su desarrollo, y van a comparar los datos teóricos y los datos experimentales para posteriormente realizar pues un trabajo que ya lo hicieron para dar allí sus conclusiones con base en que qué les pareció más fácil aprender el conocimiento, si entendieron mejor con el simulador o de manera teórica, que obviamente las pruebas han dado que en un 82% los estudiantes han comprendido mejor de manera experimental simulada. ¿Cómo me comuniqué con las autoridades del plantel? Pues yo les presenté este tipo de estrategia, esta intervención educativa, y pues lo tuve que plasmar en el plan sesión semestral que hacemos, como podemos ver aquí, donde tenemos que dar pues todas las estrategias que vamos a usar, y en ellas está, por ejemplo, en este caso, tiro parabólico, pero todas estas links que tenemos aquí, que son los videos que usamos en YouTube, pero que también se tienen que implementar en la plataforma de PET, que es el laboratorio virtual. Posteriormente, los instrumentos de recolección, pues son los trabajos, la bitácora en el cuaderno, los trabajos realizados en clase, como son listas de calificaciones, trabajos realizados por el estudiante, fotos, impresiones de pantalla, entre otros. Finalmente, pues nuestras conclusiones provisorias podemos decir que un simulador virtual, en este caso, pues facilita el aprendizaje de las ciencias experimentales, más que nada en este caso física, específicamente en el
sistema de tiro parabólico. ¿Por qué? Porque el estudiante pudo romper la barrera de que ya no existe un laboratorio físico y entonces ellos pueden en su celular, tablet, computadora, sin conexión a internet, que eso es lo muy importante, porque ellos bajan la aplicación y ya no necesitan estar conectados a internet para poder usar el laboratorio. Entonces ya con esto, pues ellos pueden ver el experimento, sacar sus propias conclusiones y compararlo con la cuestión teórica y pues obviamente hacer como el clic para que ellos puedan tener un conocimiento más amplio, de lo cual ya se demostró en la lista que yo mostré anteriormente, que efectivamente sí les ayuda mucho este laboratorio virtual, que de hecho ya se implementó, ya tengo los resultados y ya se está usando y ya hablé con mi director y ya lo vamos al menos en este semestre yo ya lo implementé en el plan sesión y posteriormente si esto continúa como va de manera óptima, pues lo implementaremos en el siguiente semestre ya de manera un poquito más fija y poderla distribuir a las otras materias como química, biología y con los demás docentes. Gracias. Sí. Agradecemos su presentación. Vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Tlanesi, la escuchamos. Gracias. Janine, pues felicidades. Es un proyecto que me parece muy interesante. Sobre todo, te aplaudo que vayas ya avanzando significativamente, pues ya en la intervención, ¿no? Que ya tengas tantos avances. No obstante, sí me gustaría hacerte algunas observaciones. Yo tendría, bueno, vamos a empezar primero con la parte de la estructura, ¿no? Considero que del mismo modo que tus compañeros anteriores, hace falta mucho sustento teórico. Creo que me queda claro que es importante que la física, la biología, la química se experimente, pero en tu resumen no está la base teórica en la que lo vas a sustentar, no está ese marco teórico. No sé, pudiste haber tomado el aprendizaje experiencial, la pedagogía de la experiencia, no lo sé, creo que hace falta que argumentes las razones por las cuales se debe experienciar el aprendizaje, ¿no? En este caso, pues de las ciencias, que debe tener su propia didáctica y por lo mismo debe tener un sustento bastante amplio que no veo en la parte de tu resumen ni tampoco en tu presentación. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, porque justo todo lo que nos estás presentando es con base en tu experiencia, pero le hace falta que a ti te hace falta darte cuenta de cómo es que la experiencia va logrando aprendizajes. ¿Y por qué lo digo? Pues porque sobre todo cuando me presentas las pruebas del aprendizaje, lo que me presentas son calificaciones. Y honestamente creo que eso no representa aprendizaje. O sea, la calificación es solo una ponderación numérica, pero no es la evaluación de un aprendizaje. Si a lo mejor tú me dijeras, pues bueno, ellos van a diseñar tal cual cosa, van a, no solamente lo experimentaron, ahora lo pueden aplicar a tal proyecto, o no sé, entonces te diría yo, bueno, sí, aquí hay un avance significativo, pero sí te invito a que consideres que tu evaluación sobre el logro del uso de esta aula de simulación no sea únicamente la ponderación numérica, ¿no? Porque eso pues finalmente no refleja aprendizaje, digamos, real, contante y sonante, ¿no? Solamente pues refleja que a lo mejor se vieron más interesados, estuvieron más motivados y a lo mejor entregaron todo. Si a lo mejor nos presentaras una rúbrica en el que demostraras cómo se logró el aprendizaje de los estudiantes de este tema en específico que nos muestras aquí en tu presentación, sobre los logros, el pre y un pretest y un posttest, a lo mejor esto sí te daría así como elementos para concluir, mira, ellos ya son más críticos o ellos ya pueden diferenciar tal o cual cosa que antes se les complicaba. La otra cosa que te sugiero es que analices los aprendizajes desde el punto de vista procedimental. Es decir,
que no solamente comprendieron una fórmula sobre tal cual cosa o tal concepto, sino qué logros tuvieron en sus habilidades, ¿no? Creo que eso es importante, porque la parte de la experimentación, eso es lo que nos da, esa saber que ya tenemos la experiencia para manejar algo, eso es bien, bien, bien fundamental. Por otro lado, al principio decía yo, bueno, no me queda claro si esto es una propuesta porque ya veo todo hecho. Entonces digo, si ya está todo hecho, entonces, ¿dónde está tu análisis crítico de este proyecto? Pues si ya está todo hecho y si ya está todo perfecto y si ya tenemos todas estas herramientas, pues entonces, ¿por qué tenemos la educación tan deficiente que tenemos, no? Yo creo que hay que ver esto con unos ojos un poquito más críticos y para eso se necesita el sustento teórico, ¿no? Recuerda que el sustento teórico van a ser como unos anteojos que te vas a poner con los cuales vas a mirar tu estrategia y vas a decir, ah, mira, tal autor me propone esto y yo no lo veo en mi aplicación. Y ahí ya puedes hacer tú una propuesta y decir, bueno, esto nos funcionó muy bien, no solo porque hay motivación, porque los estudiantes se entregaron, porque los estudiantes participaron, pero sí me doy cuenta que esta habilidad todavía le hace falta de pulir y ya tengo un parámetro para diseñar otra estrategia u otra intervención o para futuros profesores que quieran utilizar tu modelo, ¿no? Me parece muy interesante. Te aplaudo el hecho de que es bien triste que no tengamos laboratorios, es de verdad bien precario. Yo no me imagino aprender la ciencia sin esto, ¿no? Sí creo que es bien importante que utilicemos más espacios que pues, nuestro salón de clases para experienciar las ciencias y en ese sentido te lo aplaudo, ¿no? Lo que sí es que te invito a que profundices en el aparato crítico, en lo teórico, en el marco, tanto teórico como conceptual, para que tu proyecto tenga como más riqueza de decir, mira, lo que dijo Dewey sobre la experiencia, aquí está, ¿no? Aquí está la prueba, ¿sale? Eso sería todo. Agradecemos sus comentarios, maestra. Seguimos con la doctora Sandra, por favor. Le escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, pues Janine, también felicitarte. Y también esta parte tecnológica que de pronto decimos no tiene palabra. Y bueno, sé que ese también fue un elemento estresor, pero me da gusto que nos hayas platicado todo lo que está aquí. Y bueno, pues diría por dos a todo lo que dijo la maestra Abril en el sentido de estos planteamientos. Sobre todo, y comenzaré con esta parte de la teoría, que efectivamente creo que va para, al menos quienes han presentado hasta ahorita, hay un área, una dimensión muy importante que se está dejando de lado y es esta parte teórica que, nos vamos como al asunto práctico, la propuesta, etcétera, pero nos estamos olvidando que cuando planteamos un problema de investigación o de intervención, hay elementos que hay detrás de, y si no le ponemos este componente teórico, metodológico, entonces esta parte científica de la producción en el conocimiento, ya sea en términos de propuesta o en términos de dar cuenta de una realidad, comienza a desdibujarse y entonces ya no sería una propuesta de corte, digamos, científica. Entonces, a cuidar muchísimo desde dónde lo estamos viendo, cómo lo estamos abordando y en estos cómo, pues yo no escuché nada que nos dijeras sobre la didáctica de la física, por ejemplo, o que incluso que plantearas cuestiones didácticas, porque el laboratorio se convierte entonces en un medio para el cual se aprende, se enseña la física. Entonces, ahí tienes una tarea pendiente en donde revises, pues precisamente esto que decía muy bien la maestra Abril sobre los planteamientos de Dewey con los laboratorios de aprendizaje y que también te involucres a la didáctica de la física, a ver qué están diciendo los autores respecto a eso y que también, lo que creo que también ha hecho falta en este y en las presentaciones anteriores, pues los resultados de tu estado del arte. Como casos exitosos a lo mejor de la implementación de un laboratorio virtual para la enseñanza de igual y no de matemática, perdón, de física, pero a lo mejor sí de biología, a lo mejor sí, y entonces ahí vas teniendo estos elementos que le van a dar mucho peso a tu trabajo. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente, pues
el número no, el promedio, la calificación, pues no será sinónimo de identificar si se aprendió o no se aprendió. Y también tenía como esta inquietud, dije, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta? ¿No? ¿La propuesta es en sí misma el laboratorio? No, el laboratorio ya está hecho, pero ¿cómo fue, cómo está este laboratorio? ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo permite o cuál es el medio en el que se opera? ¿En qué momento se aplica? Entonces, si ya está hecha la propuesta, entonces platícanos todo sobre la propuesta, todo sobre este laboratorio, para que entonces comencemos a dibujar cuál es la estructura de esta propuesta, precisamente en este caso didáctica. Y si entonces lo que quieres es demostrar que esto sirve, a lo mejor focalizar tus esfuerzos en algo que se llame evaluación de impacto, que seguramente en tus UCAS o ya lo estás viendo o ya lo vas a ver, y entonces evaluar el impacto no solo se trata de medir o dar cuenta de los promedios, sino que la evaluación de impacto implica considerar a partir de ciertas metodologías, pues determinadas dimensiones, determinados criterios, determinados instrumentos que me permitan entonces mirar de manera integral. Hay muchos modelos de evaluación de impacto que te permitan mirar de manera integral los beneficios o el propio impacto de la implementación del laboratorio para la enseñanza de la física. Entonces, creo que eso es algo muy importante, que nos describas cómo está y que vayas revisando también tus objetivos. En términos de redacción, en términos de alcance, por ahí el objetivo general plantea que quieres demostrar que el uso de estos laboratorios facilita la enseñanza, pero luego hablas de generar una red de conocimientos mediante plataformas, y ahí fue donde me perdí un poco porque dije, ¿cómo? A ver, el laboratorio virtual contempla estas plataformas, porque decías, no tengo un canal de YouTube, etcétera, o son los medios de difusión. Si esto pertenece al laboratorio, entonces integrarlo. Y si son dos cosas diferentes, entonces separarlas, ¿vale? Cuando hablas de objetivos específicos, hablas de medir el aprovechamiento, medir otras cosas, más allá del medir, a lo mejor complejizar un poquito más la intención del objetivo. En términos metodológicos, pues también ahí hubo algunos huecos que hay que atender e incluso irnos como a esta parte también, como lo comentaba en la presentación anterior, pues los fines de la educación media superior que se pretende, porque es importante la física o la física en sí misma, cuáles son las intenciones en este trayecto formativo, que eso también es algo muy, muy importante. Ahí había notado otra cosa respecto a la física. La metodología, otros estudios. Ah, sí, igual. Así como hace un ratito nos mostraban algunos porcentajes. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? A lo mejor en media superior, a lo mejor en México, sobre los índices de aprobación o reprobación en esta materia, ¿no? ¿Por qué es tan importante seguir innovando, seguir proponiendo para la enseñanza de la física en educación media superior? Así que la propuesta es súper importante. Si tú fuiste también la autora de este laboratorio, pues igual plantearlo, pero hay que darle mucha forma porque ya tienes la parte operativa. Creo que también tu formación, por lo que puedo intuir, tiene que ver con la física. Entonces, esta formación de pronto como muy mecánica, muy de lo cuantitativo, tal vez esté como nublando estas otras partes que son importantes también de considerar. Entonces, bien por la propuesta, nada más que hay que darle forma teórica, metodológica, para que entonces se puedan continuar presumiendo estos resultados. Por mi parte sería todo. Agradecemos los comentarios de ambas, doctora y maestra. Enseguida, Aranzazú Margarita Vázquez Hernández, estudiante de cuarto semestre, va a presentar su trabajo titulado Alfabetización Digital Continua para docentes del IEMS. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Si me hacen favor de indicar si ya se ve la pantalla completa con mi presentación. Sí, perfecto. Gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Aranzazú Vázquez y les presento el proyecto de intervención llamado Alfabetización Digital Continua para Docentes en el IEMS. El Instituto de Educación Media Superior surge en el año 2000 y actualmente cuenta con 29 planteles, en los cuales se imparten dos modalidades, escolar y semiescolar. Cuenta con una planta de docente tutor investigador conocida como DTI, mayor a 1,100 y una matrícula mayor a 26,000 estudiantes. Las preguntas que surgen a partir de esta intervención están enfocadas a las competencias digitales en el docente para indagar sobre las necesidades, las estrategias que se pueden implementar para hacer llegar esta alfabetización al docente, de qué manera pueden potenciar en el docente sus habilidades digitales y también cuál sería el impacto de que un estudiante contara con un docente que tuviera estas habilidades. Por eso el propósito de esta intervención es implementar un programa de alfabetización digital continua para docentes en el IEMS que le permita desarrollarse en sus múltiples facetas como docente, tutor e investigador, llevando a cabo las tareas como investigación, tutoría, seguimiento y demás. El problema principal que se detecta a raíz de este proyecto es que el IEMS cuenta con docentes que tienen distintos niveles de actualización en el uso de herramientas digitales. Esto se vino a detonar mucho más en el año 2020 con la pandemia y bueno, surgieron las necesidades en los docentes, para lo cual el proyecto se encamina a brindar acciones formativas para la alfabetización digital y les proporcionó múltiples herramientas para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera del aula. Como marco teórico, resalto 3 conceptos y el principal, que el mismo título del proyecto lo lleva, que es la alfabetización digital, que es un concepto que surge en la década de los 60, que si bien no se le acuña a alguien en específico, se ha venido trabajando con diferentes teóricos y aquí menciono principalmente a 2, que el análisis que han desarrollado está más enfocado al uso de las tecnologías como lo presento en este proyecto. Por un lado tenemos a Reingold, quien habla sobre el enfoque pedagógico participativo, es decir, él resalta mucho el trabajo integral y social del manejo de las tecnologías. Por otro lado, Jenkins habla sobre una cultura participante, habla del agente activo en el sentido de que un usuario de tecnologías se convierte en aquel que produce, crea y distribuye contenido. Por otro lado, tenemos a Rogers, que en su teoría de la difusión de innovaciones, descrita en 5 etapas, justamente la etapa 3 es en la que resalta lo que es la adopción de innovación y es determinante para saber si un usuario es capaz de aceptar o rechazar esa nueva tecnología. Y por último, menciono a Livingston como parte de mis autores, ya que ella se enfoca mucho en el pensamiento crítico y ético. Me parece muy importante hacer consciente a la sociedad que trabaja con este tipo de tecnologías, hacerlas más conscientes para hacer un uso más seguro y responsable de las mismas. El proyecto de intervención que presento está desarrollado bajo el método de investigación-acción, como lo menciona Lewins en su modelo de espiral. Este se replica de manera cíclica y bueno, aquí lo desarrollo en 5 etapas, que es la gestión, empezando por la gestión sobre el manejo e interés en TIC educativas. Ahí es en donde hay un primer acercamiento con los docentes del IEMS para saber cuáles son esos intereses y necesidades por aprender nuevas herramientas. Posterior a eso, viene lo que es la planeación de jornadas académicas. Aquí el equipo de trabajo lo que hace es gestionar con autoridades qué tan viable es llevar a cabo bajo las condiciones y recursos que ellos nos proporcionan. En un tercer momento viene la ejecución de las mismas y una vez que concluyen las jornadas se hace un balance, es decir, vemos cuáles son los resultados de lo que se trabajó en esos días de jornadas. En la etapa 5 es la determinante porque junto con esos resultados evaluados con los objetivos iniciales del trabajo inicial de la planeación, nosotros tomamos una decisión sobre si vamos a continuar con la misma plataforma en un nivel más avanzado, si la tenemos que repetir o si vamos a tomar
camino para usar otro tipo de herramientas, y todo esto se determina con base en la petición o en las necesidades que tiene la comunidad docente. Aquí lo que muestro son los 2 periodos de jornadas académicas que ya se trabajaron, el 23-24A, que fue a distancia, y el 23-24B, que fue presencial, que más adelante les describiré. Las actividades que se desarrollan dentro de las jornadas académicas tiene una duración de 20 horas que se tienen que distribuir en 5 días. Como pueden observar, el primer bloque es en donde los instructores aplicamos, o mejor dicho, exponemos estas herramientas nuevas para darles la instrucción, para explicarles cuál sería el uso pedagógico que ellos podrían darle a estas herramientas para que les fueran útiles, no solamente adentro, sino también fuera del aula. En un segundo momento, en cada día se les pone a desarrollar a cada docente un recurso o una estrategia con base justamente en el contenido que se vio horas antes, ¿no? La finalidad es que ellos vean la utilidad que tiene manejar esta nueva herramienta para que la puedan llevar realmente a sus aulas. De los resultados que presento, tenemos el 23-24A, en donde se trabajó con la plataforma de Canva básico, en su versión básica, perdón, y se tuvo una recepción de 202 participantes, ya que la jornada se permitió que se llevara a cabo a distancia a través de la plataforma de Webex, y se hizo a través de 3 instructores. Aquí lo que me parece interesante resaltar es el porcentaje de docentes que concluyeron con el trabajo de los 5 días. Esto fue evaluado por los trabajos finales que se fueron entregando y evaluados con ciertas rúbricas. En la jornada 23-24B se llevó a cabo la versión de Canva intermedio a petición de los docentes bajo un formulario en donde se arrojó como resultado que querían tener instrucción en esta misma plataforma, pero en otro nivel. Aquí hubo 28 participantes y la modalidad fue a petición de las autoridades. No nos permitieron seguir trabajando en línea y nos limitaron a hacerlo presencial, por lo tanto hubo un menor alcance y sorprendentemente pues casi la mitad de docentes no pudo concluir con el trabajo de las jornadas por diferentes motivos. Los instrumentos que nos permiten recolectar información, planear, dar seguimiento a todo el trabajo que se lleva hecho, lo clasifico en formatos institucionales, que estos son los que siempre nos piden las autoridades antes, durante y después de las jornadas académicas y que se tienen que enviar con la debida información. El equipo de trabajo diseña sus propios formularios a través de Google Forms y esos son los que permiten captar la información rica justo para poder saber cuáles son esos intereses y necesidades y posterior a las jornadas, cuáles fueron sus experiencias para saber justamente hacia dónde puede ir el proyecto. Y por último, un diario de campo, que este es como un reporte más interno en donde de manera detallada podemos llevar el registro de las incidencias que hayan sido favorables o no tan favorables para mejorar estas situaciones en futuras jornadas. Por último, concluyo con esta imagen que sí enfatizo en las 4 imágenes que seleccioné cuidadosamente. ¿Por qué? Porque son los 4 elementos que si se logran integrar bien como lo muestra el rompecabezas, el proyecto puede funcionar y puede tener un mayor alcance y mejor impacto en el GEMS. Pero para que eso pueda funcionar, tenemos en cuenta primero las tecnologías por un lado y como vemos en diagonal a la educación. Estas dos, si logramos integrarlas de manera adecuada y presentarlas al docente de manera que él vea los beneficios, no solamente en su práctica docente, sino de qué manera beneficia al estudiante, créanme que el trabajo será todavía, tendrá un mayor alcance, porque no solamente la instrucción se queda en que el maestro aprende, sino que realmente lo lleva al aula. Y por último, las autoridades. Aquí ilustro con la directora del GEMS porque son ellos los que respaldan y
y proveen estos insumos que se requieren para llevar a cabo estos proyectos, pero también son los que deberían de gestionar este tipo de convenios o de trabajos y necesidades que tienen los docentes para poderlos abastecer. Y concluyo con esta frase de la UNESCO que dice: es deber de los sistemas educativos que todos los estudiantes desarrollen las competencias que les permitan participación y actuación en la sociedad y el desarrollo de su proyecto de vida. Y a esto sumo que esta debería ser nuestra principal misión como docentes dentro de nuestra práctica. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Aranzazú, agradecemos tu participación. Vamos a comenzar con nuestra última ronda de retroalimentaciones. Doctora Sandra, la escuchamos, por favor. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues, Aranzazú, felicitarte igual que a las y los demás compañeros por tu presentación, por animarte, y una doble felicitación, pues, por la claridad con la que nos presentas cada uno de los apartados, cada uno de los elementos. Me encantó que en esta ocasión sí hubiese una postura teórica muy bien definida y de la mano de esto también un planteamiento metodológico también muy definido. Son dos asuntos que tienen que ir caminando a la par y que nos van a ir acompañando a lo largo del desarrollo del proyecto, entonces eso lo enfatizo en gran medida. Me enteré del objetivo cuando lo planteaste en la presentación, no en el resumen. Ahí el objetivo siempre tendría que estar en los dos elementos para que cuando en su momento dado esto lo mandes como artículo, como ponencia o como lo que fuere, no olvides que hay elementos sustanciales, entre ellos el objetivo que tendrías que considerar. Bien, otra parte importante que también comentabas, pues es en qué consiste el IEMS, y puedo entender que pues es un espacio impresionantemente grande. Y mi primer pregunta, sé que no hay opción de réplica, pero mi primer pregunta para que en otros momentos se aclare o lo plantees. Bueno, entiendo entonces que el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México tiene muchísimos docentes, tiene seguramente distinta infraestructura, y mi pregunta va en ese sentido. ¿Esto se implementó con la totalidad de la población o en este principio de cuentas lo aplicaste con una muestra representativa, o cómo estuvo eso? Porque creo que una parte importante pues también es delimitar, y aunque vaya dirigido a todas las instituciones o a todos los institutos, pues si se aplicó en uno, entonces cuidar. Ahora, si el lugar laboral que ocupas permitió expandirlo a toda la población, pues también señalarlo, que creo que ese es un asunto que vale mucho la pena. Hablas de formación docente, planteas elementos teóricos sobre la alfabetización digital, pero no vi planteamientos sobre la formación docente, que creo que es ahí un hueco importante por atender. ¿Qué está pasando con este fenómeno de la formación, sobre todo en instituciones de educación media superior y superior? Que bueno, ahí hay una necesidad fehaciente y constante de la formación continua, dado que pues la función de quienes nos desempeñamos en estos niveles pues tiene que ver con el área disciplinar que dominamos, más no necesariamente con la didáctica de, ¿ok? Entonces, en ese sentido, valdría mucho la pena que también revises elementos o revises referentes respecto a la formación de docentes y particularmente de docentes de educación media superior, y que comencemos también a identificar estas necesidades que, si bien se plantean al interior del instituto del IEMS, a lo mejor un panorama un poquito más amplio, pues cómo está este uso y manejo de las tecnologías en términos generales, también para ir como planteando y justificando el problema sobre la alfabetización digital. ¿Quiénes son tus docentes? ¿Qué imparten? Más o menos en cuánto andan de edades. Sé que no es un sinónimo edad, uso de tecnología, pero puede haber ahí un elemento que intervenga. Entonces, creo que toda esta parte, en términos de diagnóstico de la necesidad, podría complementarse un poquito más. ¿Qué más? Sí,
Y entonces, bueno, entiendo que ahorita únicamente nos presentaste como estos estos resultados en términos de si lo acreditaron o no lo acreditaron. Y después identifiqué que hay más instrumentos que seguramente se estarán aplicando, en donde a lo mejor no nada más nos digas si aprobaron o no aprobaron, lo terminaron o no lo terminaron, sino creo que aquí la parte medular, pues es precisamente eso, el impacto de la formación docente en la alfabetización digital, y eso a lo mejor te invitaría a pensar en distintas audiencias. Ahora sí, a lo mejor encuestar o analizar con los y las estudiantes luego de este curso, pues saber si sus profesores incorporaron herramientas, aunque sin olvidar que tu foco de atención pues serán los docentes. Y bueno, todo esto estos otros instrumentos pues seguramente serán muy valiosos. Bueno, me imagino que esto viene para una posterior etapa, espero que así sea. Y bueno, pues igual reiterar mi felicitación porque vi mucha claridad en lo que estás realizando. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Por último, escuchamos a la maestra Abril, por favor. Pues ahora soy yo la que dice todo por dos, ¿no? Yo también te agradezco mucho esa claridad, te agradezco el sustento teórico, porque de hecho todas las observaciones que hice al resumen son con relación a, pues, qué estás entendiendo por alfabetización digital, ¿no? Porque probablemente hay un sesgo de mi parte en lo que voy a decir en este momento, pero bueno, quiero dejarlo claro, ¿verdad? Porque probablemente me estoy saliendo del tema. No obstante, cuando veo proyectos de tecnología, brinca mucho la onda en que siento que todos los proyectos se van y todos los talleres hacia capacitar estudiantes o docentes con relación a, pues, cómo utilizar las tecnologías. Y creo que de repente no tenemos un posicionamiento sobre el impacto que tienen socialmente. Ahorita, por ejemplo, veo que tu alfabetización se va específicamente a Canva. Y pues bueno, creo que sería importante que incluyeras la parte, o que se discuta más bien, ¿no? Si estamos hablando de alfabetizar, pues creo que cómo impacta el uso de esta herramienta en el vínculo, en la interacción que se da dentro de las aulas. Tú ya capacitaste al docente, pero sería importante que a lo mejor en una entrevista posterior o tuvieras como parte de tus conclusiones para futuras investigaciones, pues esta alfabetización que tú les has brindado a tus docentes, ¿cómo les impacta dentro de su práctica? Que es lo que te decía hace ratito la doctora Sandra sobre la formación. Ya en la práctica docente tendemos a que pasan millones de cosas que nos imposibilitan lograr al 100% el uso de todas estas herramientas. De entrada, no me acuerdo si fue en otro de los resúmenes que leímos el día de hoy, que trabajamos el día de hoy, pues sobre que la mayoría de las escuelas no tienen internet, ¿no? Y esto imposibilita que todo esto que se aprende se puede ejecutar. Al menos en la experiencia que he tenido, yo siento que me formé un montón en tecnologías durante la pandemia, pero cuando regreso, la mayoría de las escuelas quieren volver a como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que eso no lo podemos permitir. Entonces, sí creo que si ya aprendimos tanto, es importante que hagamos un juicio crítico sobre cómo mejorar esto en las aulas, y que finalmente los docentes es que lo tienen que luchar, ¿no? Y creo que, al menos desde mi perspectiva personal, insisto, es posible que sea esto un sesgo, sí es importante que los docentes vean que no nada más por saber un montón de tecnología, ya automáticamente sus clases se vuelven súper innovadoras y muy motivadoras, ¿no? Y que ya automáticamente todo va a mejorar en el aula. Creo que sí es importante que se haga una reflexión, o que invites a los docentes que hagan una reflexión sobre, pues, el impacto real que tiene haber aprendido esto. También me intriga cuáles son los motivos para no concluir. Porque creo o sea, esta segunda parte me pareció bien drástico, ¿no? Que casi la mitad no haya concluido. Digo, a lo mejor fue una cuestión
pues no sé, o sea, del contexto. Pero yo creo que si lo analizas o en tus conclusiones lo propones, pues te puede dar pautas como para futuras investigaciones o para mejorar la propuesta de tu taller, no lo sé. ¿Qué algo más para no sonar repetitiva? Porque yo también había hecho así como las mismas observaciones o en general, pues no, creo que ya. Ujú. Sí, creo que lo último con lo que me gustaría cerrar es que es importante que pues el mero objetivo y esto aplica para todos los que estamos y todas los que estamos aquí, pues que el objetivo no sea el mero hecho de aprender a utilizar una herramienta, ¿no? Sino que hay que aprender o hay que implementar mucha creatividad en los proyectos de tecnología para que no se quede en el mero hecho de, bueno, ya, la sé utilizar y listo. Tiene que haber un cambio en la mentalidad para utilizar las tecnologías desde un punto de vista más, pues, las tecnologías no son neutrales, ¿sí? Cuando las utilizamos hay un posicionamiento social, hasta político, de cómo las utilizamos. Y pues sí me gustaría ver en todos estos proyectos cuál es su propia postura con respecto al uso de las tecnologías. Es decir, no nada más que me digas es eficiente y ya, porque lo noto, sino que me digas, bueno, desde tu perspectiva, cómo impacta en el acto educativo, en el acto de enseñar, en el acto de aprender. Creo que con eso me gustaría cerrar. Gracias. Gracias, maestra. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.